Amado Señor, te queremos dar gracias en esta mañana por la vida de Gabriel, Señor. La Biblia dice que nosotros simplemente somos vasos en las manos de Dios. La Biblia dice que tú tomas nuestras vidas como el alfarero que tomó la masa, y que ese vaso vio que era un poco defectuoso, cogió, lo volvió a moler y amasó, hasta que hizo un vaso al cual fue para el agrado del alfarero, lo puso en el horno y después le dio el acabado. Señor, esos somos, todos y cada uno de tus hijos, esos somos en manos del Dios vivo. Simplemente vasos de barro, donde tú has depositado el tesoro del Evangelio, de tu palabra, de tu gracia, de tu bondad. Señor, yo quiero, en comunión con cada uno de mis hermanos, poner la vida de Gabriel y levantar una oración pidiéndote que lo uses en esta mañana. Que quite de sus labios toda palabra condicionada, Señor, toda palabra que pueda, bendito Dios, no ser de tu agrado, Señor, y pongas tu sabiduría, tu poder, tu gracia sobre él. Queremos que en esta mañana tú nos redargullas, nos exhortes, nos animes, nos levantes, bendito Dios. Al hermano que está con manos caídas y rodillas paralizadas, levántalo, Señor. Si hay algún hermano que esté en algún pecado oculto, que no quiera arrepentirse, Señor, repréndele, para que puedas llevarle el arrepentimiento. Si algún hermano está enfermo, Señor, levántale, sánale. Si algún hermano está triste, está desanimado por las circunstancias de la vida, Señor, anímale. Pues sabemos que tu escritura es para eso. Tú la inspiraste con ese propósito, Señor, de que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias. Ponemos la vida de mis hermanos, mi vida, la vida de Gabriel en tus manos. Úsalo conforme a tus propósitos. Todo esto te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Por favor, quisiera que me acompañen en sus Biblias al Salmo 1. Y vamos a dar lectura desde el verso 1 al verso 6. Amén. Amén. La palabra del Señor dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén, hermanos. Por favor, podemos tomar asiento. Amén. Debemos darle gracias a Dios en esta mañana por la obra de Cristo en la cruz, porque ya no somos más pecadores condenados, sino somos redimidos por Él. Hermanos, es un punto de introducción antes de revisar este salmo, ¿no? El tema de esta mañana es los justos y los pecadores. Amén. Entonces, cuando observamos este salmo, nosotros vemos, hermano, la gran sabiduría que opera como una introducción de todos los libros de los salmos. En este salmo, hermano, su tema es tan grande como la Biblia mismo. Si nos ponemos nosotros a profundizar directamente este salmo, vamos a encontrar varias lecciones de vida para cada uno de nosotros como creyentes. Se divide en dos secciones de este salmo. Desde el verso 1 al verso 3 vemos directamente el contraste de los piadosos, de los justos. Desde el verso 4 al verso 6 vemos el contraste en cambio de los impíos, de los reprobados por Dios. Y vamos a empezar. Amén, mis queridos hermanos. Dios en este salmo vemos que separa moralmente a dos clases de personas: aquellos que fueron primeramente regenerados por Él, y aquellos que también fueron rechazados por Él. Y debemos entender aquí que hay un retrato, hermanos, que identifica a cada ser humano, tanto a los que son hijos de Dios como a los que no son hijos de Dios. Pero conforme vayamos avanzando en el estudio en esta mañana, también vamos a ver una sentencia que Dios aplica desde ya a todo aquel que rechaza a Cristo. Nosotros aquí en este salmo debemos entender lo que quiere decir impío
porque es necesario que entiendan, vamos a usar esta palabra aquí. Y la palabra impío es uno que es reprobado, uno que no tiene solución, uno que no tiene esperanza. En otras palabras, denota uno que no ha sido regenerado por Dios. En otras palabras, no es pío. ¿Qué es esto de pío? Pío es uno que es resuelto, uno que es aprobado, uno que es conocido por Dios. El verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, esta palabra quiere decir extremadamente feliz, extremadamente dichoso, pero también tiene relación con un favor de redención. Nosotros recordemos, hermano, que Jesús en Mateo 5, Él habló acerca en el Sermón del Monte de las bienaventuranzas. Y Él decía: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros, dice. Gozaos y alegraos. Y vemos esta palabra bienaventurado, bienaventurado. Hermanos, solo aquellos que hemos nacido de Dios podemos experimentar el verdadero gozo, la verdadera dicha, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5:22. Hoy en esta mañana, iglesia, le quiero hacer acuerdo a usted y espero que esto le cale en lo más profundo de su corazón. Si usted desea, hermanos, anótelo. Hermanos, la palabra de Dios no fue, hermanos, escrita para todo aquel que rechaza a Cristo. La palabra de Dios no fue escrita para todo impío, hermano, que se burla de la supremacía de las Escrituras, hermano. No fue escrita para un religioso, no fue escrita para aquellos, hermano, que se mofan de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos, hermano, este evangelio les traerá algún momento una enorme insatisfacción, así como la tuvo Lucero antes de rebelarse contra Dios. Y hay que entender algo: cuando hay insatisfacción de la palabra de Dios, de la Escritura, luego de esto viene la rebelión, y después de la rebelión viene la caída. Ellos no entienden nada, ellos no pueden vivir la palabra, no pueden experimentarla, hermano, porque están muertos en delitos y pecados. Por favor, le pido que me acompañe a 1 Corintios. Hoy en esta mañana vamos a estudiar con textos cruzados, ¿no? 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Y este es uno de los versos que la mayoría nos lo hemos sabido, ¿no? Algunos lo han memorizado. Y dice la palabra, dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Note esta palabra, a nosotros. No son muchos, son pocos. Esta palabra no cala en el corazón de la gente impía, porque para ellos es algo estúpido, algo necio, algo torpe, algo tonto, algo rechazado. Pero para el Hijo de Dios esta palabra es poder. Y la palabra poder en el griego es dunamis. Es el mismo poder que Dios usó para crear los cielos, la tierra y todas las cosas. Es por medio de esa palabra que Dios da la vida al que quiere darla, hermanos. Cito lo que dijo Juan Calvino, hermanos. Debemos de darle reverencia a las Escrituras como a Dios mismo. ¿Por qué? Puesto que ella proviene de Él y no tiene nada que ver con ninguna mezcla de conocimiento humano. Entonces usted tiene que venir esta mañana y darle reverencia a la sola Escritura, no a nada más, porque la fuente no es humana, no es de inspiración humana. Esto viene de Dios, esto fue escrito por Dios, que en su soberanía Él quiso, hermano, usar a hombres frágiles, débiles, con deficiencias, sí, para poder, hermanos, darnos a nosotros este legado maravilloso.
Entonces el mérito de la verdadera condición de gozo y de la dicha, hermano, que tenemos nosotros, porque esta palabra bienaventurado es extremadamente gozosos, extremadamente dichosos. No tiene nada que ver con las circunstancias, hermano. No tiene nada que ver, hermano, ni depende ni del estatus, ni de los logros humanos, ni de la óptima salud, sino depende, hermanos, directamente de una diaria y constante comunión con el Señor. Solo aquellos que hemos vivido en la presencia de Dios podemos hablar y experimentar y decir: gracias, Señor. Gracias, Señor Padre, porque la dicha no depende de cuántas cosas yo tenga. No depende si yo estoy sano o si yo estoy enfermo. No depende de eso. No depende si mi matrimonio está bien o mi matrimonio está mal. Porque muchas veces, hermano, hay divorcios por causa de Cristo. ¿Saben lo que dijo Jesús? Yo no he venido a traer paz, sino espada. Porque yo he venido a traer al padre contra el hijo, a la madre contra la hija. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Bienaventurado este varón, el varón. El salmista aquí usa esta palabra varón no para referirse únicamente a un solo género. Recordemos que Dios no hace acepción de personas. Y no se refiere simplemente a que Dios no hace acepción de personas por su color, por su nacionalidad, por su lengua. No. Hermanos, aquí se refiere también a que Dios no hace acepción tanto de los hombres y de las mujeres para el plan de salvación. Es decir, hombres y mujeres están incluidos dentro de este maravilloso plan de salvación del Señor. Y David, hermano, David, usado por Dios, cuando vamos al Salmo 1, hermanos, viene y en la primera sección, que es la sección dirigida para los piadosos, para aquellos que son conocidos por Dios, para los regenerados, les da 3 consejos. Y estos consejos son necesarios para nosotros también, hermanos. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Note aquí, no anduvo en consejo de malos. Todo aquel que ha nacido de Dios, hermano, debe evitar toda clase de asociación con cosas y con personas que lo único que están haciendo es truncando su desarrollo y crecimiento espiritual. Es decir, hermano, no debemos dejarnos llevar. ¿Qué es esto de dejarse llevar? Habla acerca de una seducción de alguna corriente espiritual maligna que consiste en palabras, hermano. Y lo único que hace es influenciar en la conducta de cada uno de nosotros. Entonces, hermano, toda palabra que no provenga de Dios, por más moralmente buena que sea, por más éticamente buena que sea, por más noble que sea, por más humanista que sea, si no es del consejo de Dios, si no viene del consejo de Dios, debe ser rechazada. Por favor, vamos por un momento a Colosenses capítulo 2, y allí vamos a ver nosotros cómo el apóstol Pablo, hermano, en la iglesia en Colosas, él se preocupaba por la salud espiritual de los hermanos. Y en Colosenses capítulo 2, verso 8, la escritura dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol aquí? Que debemos evitar ser engañados, hermano. No todo lo que brilla es oro, como saben decir, hermano. La iglesia de Dios debe aprender, hermano, a entender lo que viene de Él y lo que no viene de Dios. No debemos dejarnos llevar por las tradiciones de los hombres. Y recuerde que nuestros pueblos están muy aferrados a las tradiciones. Y quiero decir algo, hermano, en esta mañana. Aún una gran parte de la iglesia también está aferrada a las tradiciones. Y Pablo está hablando y está diciendo, hermano, no se dejen engañar por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces la iglesia lo que tiene que hacer es ¿qué? Avanzar por medio del Evangelio,
por medio de la palabra de Dios. ¿Cuál es el mejor consejo, hermanos? El mejor consejo es la Escritura. Ese es el mejor consejo. Y aún, hermano, el mismo apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, a un siervo que él envió a una iglesia, que al principio era una iglesia inmadura, deficiente, donde había muchos problemas, donde los hermanos incluso empezaron a dejarse llevar por filosofías, por falsas doctrinas. Y el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:4 le dice lo siguiente, y quiero que me acompañe por favor en sus Biblias a 2 de Timoteo 4:4. La palabra del Señor, vamos a leer desde el verso 3. Segunda de Timoteo capítulo 4, del verso 3 al 4, dice la palabra: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y esta palabra fábulas tiene relación con cuentos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hay una parte de la iglesia que tiene una gran insatisfacción a la sana doctrina. Y es muy preocupante, hermanos. Porque tarde o temprano, si no se corrige eso, hermano, puedes que esa persona sea presa fácil de poderse dejar llevar por cuentos. Y Pablo le estaba dando, hermano, un consejo, lo estaba exhortando a Timoteo y le dice: oye, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? No sufrirán la sana doctrina. Quiere decir, hermano, que... Amén, hermanos. La hermana tiene este problemita de sabe dar epilepsia, hermanos. Tranquilos. Nosotros ya sabemos cómo llevar eso. No se preocupen. Entonces, hermanos, quiere decir esto simplemente que no en sí, hermano, aceptarán las palabras de acuerdo al plan y al modelo de Dios. Y dice el verso 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las fábulas. Aún yo creo y debemos entender algo, hermanos. Pablo también a los filipenses les da un consejo, y no solo a ellos, sino también esto es para nosotros. Por favor, yo quiero que vayamos por un momento a Filipenses en sus Biblias. ¿Sí? Amén, hermanos. Por favor, acompáñenme a Filipenses, capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 8 y verso 9. Filipenses, capítulo 4. Del verso 8 al verso 9, amén. La palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo está hablando directamente aquí. Le está diciendo: ustedes tienen que pensar, en otras palabras, poner la mente en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos la mente en Dios, tenemos vida y tenemos paz. Recordemos Romanos capítulo 8, también nos habla y nos dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en Dios es vida y paz, hermanos. Entonces, ¿dónde tenemos que ser renovados nosotros constantemente? En la palabra, hermanos. En la palabra de Dios. ¿Quién es hermano verdadero? ¿Quién es honesto? ¿Quién es justo? ¿Quién es puro? ¿Quién es amable? ¿Quién es de buen nombre, hermanos? Solo Cristo. Solo Él. Y Pablo le dice: bueno, tú aprendiste de Él y recibiste de Él, oíste de Él, pero aquí viene esta palabrita, dice: esto haced. Entonces, hermanos, ustedes vienen acá a la iglesia no solo a escuchar, sino que Dios quiere que ustedes también pongan por obra lo que Dios les está diciendo. Esto hagan.
en lo amable, en lo puro, en lo verdadero, en lo justo. En esto piensen, hermano. Si de pronto viene algún mal pensamiento en su vida, alguna desesperación, alguna angustia, en esto piense. Porque la palabra dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, hermanos. ¿Quién lo dice? No lo dice Gabriel Gudiño, lo dice Jesucristo, lo dice Dios en su palabra. Y su palabra tiene que ser digna de ser aceptada, hermanos, por la iglesia. Él no anduvo en consejo de malos. Una recomendación para todos los hermanos nuevos en la fe. Hermanos, tenga mucho cuidado lo que usted está escuchando. Porque al principio podemos dejarnos llevar por todo viento de doctrina. Si usted quiere un consejo, vaya directo a la Biblia. Vaya a la Biblia. Métase con la Biblia, escudriñe, estúdiela, medítela, memorícela, hermano. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que poner nuestra mente en el modo de pensar de Dios. ¿Cuál es el modo de pensar de Dios? Su palabra. Y es por medio de la Biblia que nosotros, los hijos de Dios, empezamos a desarrollar algo muy importante, que se llama discernimiento. Entonces, esta palabra discernimiento viene del griego diakrinos, que quiere decir separar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando leemos, cuando estudiamos la palabra, Dios nos empieza a dar una capacidad para poder rechazar todo lo que es falso y aceptar todo lo que es verdadero. Entonces, hermanos, para los nuevos y para todos nosotros, debemos pedir a Dios que nos lleve a ejercitar discernimiento. ¿Pero cómo? Es la pregunta. Si yo no leo la palabra a diario, si yo no me alimento, si yo no estudio la Escritura, hermano, ¿cómo voy a ejercer discernimiento? Ahora entiendo por qué, hermano, muchos se dejan llevar fácilmente, hermano, por otra clase de enseñanzas. ¿Por qué? Porque en ellos no hay una consistencia. Porque en ellos, hermano, no hay un amor, una pasión por el estudio de la palabra. Y hay una parte que confunde y dice, ay, es que solo con la Biblia, solo con la Biblia. Hermano, cuando usted escuche eso, hay que tener mucho cuidado. Porque fuera de la Biblia, ¿qué podemos encontrar nosotros? Entonces, hermanos, debemos entender que debemos guardar nuestra mente en el Señor. Iglesia, escuche. Por todas partes el diablo siempre querrá incitarnos a pecar, hermano. Siempre habrá una mesa con enormes ofertas seductoras y tentadoras que el diablo y el mundo nos presentará para llevar a la gente a la perdición. Y a veces nuestra concupiscencia desea anclarse en ella, hermano. El mal siempre está a la puerta, invitando a la mayoría de los ingenuos a entrar por ella. Pero le damos gracias a Dios, porque Dios guarda a los suyos, hermano. Dice la palabra en Santiago, usted ha leído Santiago, capítulo 1, dice que el Señor guarda a los suyos. Que juntamente con la prueba o la tentación, Dios también, ¿qué nos da? La salida. El salmista, hermano, usado por Dios, da otro consejo, es el segundo consejo que él da. Y dice, ni en silla, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Estamos ahorita estudiando el verso 1 del Salmo 1. Ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermano, que los que se deleitan en Dios, los que son verdaderamente cristianos, no andan por el sendero que los está llevando a imitar la conducta de los pervertidos, de los impíos. Hermanos, recordemos que el mismo Señor Jesús en Mateo 7:13 dijo, amplio es el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ese camino. Pero angosto es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que la hallan. Aleluya, hermanos, porque Dios nos abrió un camino por medio de su Hijo Jesucristo. Nosotros debemos entender, hermano, que el camino cristiano, de la vida cristiana, no es fácil, no es amplio. El cristianismo verdadero no es un cristianismo cómodo, light, superficial, insustancial. Conforme usted vaya caminando por este camino, el camino se va a hacer más estrecho.
Pero gracias a Dios porque la buena obra que Él empezó en cada uno de sus hijos, Él la va a terminar, hermano. Él la va a perfeccionar. ¿Quién nos ayuda a caminar por este camino angosto de la renuncia al pecado, de la negación a los placeres del mundo? Es solo Dios. En este camino usted tendrá que renunciar cosas, personas y muchas cosas que le están impidiendo avanzar en el Señor. ¿Sabe cuál es el eje central, hermano, del cristiano, de la iglesia verdadera de Dios y que tiene que poner en práctica todos los días? Es lo que dice Mateo 16:24. Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera ganar su vida la perderá, dice. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Hermano, hay que pagar un precio. Entonces, para todos los verdaderos hijos de Dios, avancemos, hermano, por este camino. Tomemos la cruz del Señor. Hermano, la cruz no es bonita. No es como la pintan, solo un palo con dos palitos así de madera cruzados. Es algo interior. La cruz, hermano, quiebra, mata nuestro orgullo, nuestro ego. Y eso es lo que todo hijo de Dios va a experimentar. Si usted está aquí en este camino, bienvenido, hermano. Porque Dios va a tratar con su orgullo. Va a tratar con su carne. En sí, hermano, el verdadero cristianismo no solo está mezclado con amor, con gozo, con paz, con benignidad, sino el verdadero cristianismo está combinado con sufrimiento, con dolor, con rechazo. Como dijo Pablo, nos maldicen, nos ultrajan, nosotros bendecimos, nos difaman, nos bendecimos. El verdadero cristianismo está mezclado con esto. Sí, mis queridos hermanos. Vamos a leer, por favor, acompáñenme un ratito a Juan 16:33. Y Dios nos promete algo a nosotros. No dice, en el mundo vas a tener prosperidad, plata, todo va a ser lindo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. ¿En quién tenemos paz? Solo en Dios. Fuera de Él hay una falsa paz. Antes de eso, de leer este verso, hermano, recuerda usted también lo que Jesús dijo más atrás. Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no se las doy como el mundo se las da. Entonces quiere decir que en el mundo hay una paz falsa. ¿Quiénes buscan esa falsa paz? Todos los que son del mundo. Una paz falsa que no les sacia, hermano. Una paz que se deja llevar por las emociones. Ah, no, pero es que si estoy bien moralmente o emocionalmente, qué lindo, estoy en paz. Pero si vienen los problemas, se fue la paz. Esa no es la paz de Dios. Porque, hermano, en el verso 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice ahí? Tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya, hermanos. Gracias porque Cristo venció al mundo. Y es en la victoria de Cristo que nosotros podemos, hermano, descansar. Y tenemos paz, hermano. Esto no tiene nada que ver con las cosas externas ni internas que nos está pasando. Y que Dios lleve a la iglesia a experimentar la verdadera paz de Dios. Entonces, cuando dice no estuvo en camino de pecadores, Dios por medio del salmista nos recomienda evitar toda clase, hermano, de sendero que nos lleva al pecado. Debemos evitar ser influenciados en nuestra vida por el pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Esto no quiere decir que nosotros debemos salir del mundo. No quiere decir que nosotros debemos dejar de trabajar, de estudiar o de dedicarnos a nuestras tareas cotidianas. No. Esto quiere decir, hermano, que debemos evitar asociarnos con toda clase de conducta de los impíos. En tercer lugar, dentro del texto del Salmo 1, en el verso 1, David
da este consejo y es el tercero, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermano, esto a nosotros nos da a entender que en algunas ocasiones, siempre, hermano, donde dice esta palabra silla, note ahí en el Salmo, está relacionado directamente con una mesa. Si hay una silla, tiene que haber una mesa, y la mesa en sí es un lugar donde una persona tiene comunión, a veces íntimamente con otra persona. Así el salmista, por medio del Espíritu, advierte a los creyentes a que den los tesoros a los cerdos, no sea que ellos se vuelvan, dice la Escritura ahí, los pisoteen. ¿Qué es esto de dar tesoros o perlas a los cerdos, hermano? Quiere decir, hermano, que cuando nosotros predicamos el Evangelio a una persona, nosotros debemos entender y confiar que Dios tiene que obrar en esa persona. Si esta persona insiste en rechazar el Evangelio, hermano, ya no tenga usted por qué estar insistiéndole. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿sabe lo que se va a acarrear usted al insistirle? Se va a acarrear, hermano, ultrajes, insultos, y viene el escarnecimiento. Ahora, muchos dicen, eso es ser osado por Dios. No, eso no es ser osado por Dios. Eso es ser falto de sabiduría. Allí donde usted trabaja, en el lugar donde está, tiene que pedir a Dios en oración que le muestre la forma, la manera, cómo poder llegar a las personas. ¿Y en qué tiempo? Porque hay tiempos, hay momentos, hermano. Usted me hace acuerdo cuando yo trabajaba y dependía de una persona. Muchas veces nosotros le predicábamos el Evangelio, pero llegó un punto que yo tuve que callar, porque él empezó a fastidiarse, a aburrirse, y a tal punto que yo personalmente fui, hermano, motivo de escarnio. Y Dios me mostró, me hizo entender, hermano, que yo ya no tenía que decirle más nada a él, sino que tenía que orar y entregarlo en las manos del Señor. Mire, hermano, hay muchos misioneros que mueren en otras partes del mundo, pero ellos no están insistiendo a las mismas personas que reciban a Cristo. El motivo, ¿saben cuál es el por qué? Porque el que es verdadero cristiano, el que es verdadero siervo, reconoce que nosotros no podemos convencer a nadie, hermano. Que quien produce el arrepentimiento no es Gabriel Gudiño, no es Jorge Sánchez, sino es Dios. Entonces, hermano, no insistamos, hermano, porque solo Dios es el que produce el querer como el hacer en las personas. Hermanos, sí, es verdad, en este mundo estamos nosotros rodeados de gente maligna y perversa. Ahora, el mismo apóstol Juan decía, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermano, por esas personas? Pedir a Dios, que Dios tenga misericordia. La gracia aún no se ha cortado. Estamos en un tiempo de gracia. ¿Dios quiere salvar al perdido? ¿Sí o no? Claro, pues, hermano. Hermanos, lo que David aquí en esta parte dice, cuando dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice que debemos evitar nosotros ser, hermano, ultrajados, calumniados, injuriados por causa de Cristo. ¿Esto se va a dar? Sí. Muchas veces sí se va a dar. Pero nosotros debemos ser sabios, pues, hermano. Debemos ser sabios. Muchas veces se debe a la falta de entendimiento y a la falta de sabiduría. No debemos, hermano, con esto intimidarnos, porque tenemos que predicar el Evangelio. No tenga miedo, predique. Predique, hermano, porque usted lo único que tiene que hacer es lo siguiente: predique el Evangelio. No se deje llevar por miedos ni nada de eso, predique. Y confíe que Dios es el que produce, hermano, en ellos ese arrepentimiento. Que Dios es el que salva, que Dios es el que les levanta a los muertos y les da vida, hermanos. En otras palabras, hermano, todos nosotros como hijos de Dios debemos evitar ser alados y dejarnos llevar por un tirón gradual para abajo que nos está llevando al pecado. El verso 2 de los Salmos, capítulo 1, 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Gracias a Dios, porque una de las evidencias de un verdadero hijo de Dios es que él tiene hambre por la palabra, tiene sed por la palabra.
Es algo absurdo que uno que se llame cristiano sea apático a la Biblia, hermano. Ahí tendría que examinarse y tendría que ir delante de Dios. Sí, Señor, a ver, ¿soy salvo o no soy salvo? Porque si no tengo la vida de Dios, a la larga, hermano, este libro yo lo puedo tomar como religión y me voy a cansar. Me voy a cansar. Pero en un verdadero hijo de Dios hay hambre, hay sed de las cosas de Dios. Entonces, el salmista está diciendo que aquellos que son bienaventurados se deleitan en la ley de Jehová. Se deleitan en la ley de Jehová. Hermano, David en aquellos tiempos, hay que entender, no tenía el canon completo, es decir, toda la escritura, pero tenía el Pentateuco. Él se gozaba del Evangelio. Este era el Evangelio para él. Él lo aceptó como completo. Él se deleitaba, él se gozaba, hermano. Él meditaba incluso. Y él entendía que la ley era el único soporte para los justos, para que ellos puedan soportar, hermano, las aflicciones. Entonces, hoy en día, los verdaderos bienaventurados, es decir, nosotros, hermano, en sí, nos deleitamos, disfrutamos, gozamos de esta palabra. ¿En qué consiste esta ley que dice David? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Saben qué consiste? Consiste en todo el consejo de Dios. Hoy nosotros tenemos todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias a Dios porque tenemos 66 libros que fueron respirados, inspirados por Dios. La palabra de Dios dice que es inspirada por Él y es útil para corregir, para exhortar, para levantar, para reprender en amor. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, dice, y divide el alma del espíritu. Esa es la palabra, ese es el efecto que hace la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Gracias a Dios por la palabra, hermanos. Lucas capítulo 24, 32. Jesús se presenta a los discípulos y dice en el 32, dice, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? La pregunta. Hoy en esta mañana su corazón está ardiendo, está siendo tocado por la palabra de Dios. Si es así, amén. Amén, hermano, por los santos que están experimentando esto en su vida. Y dice el salmista, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, es decir, deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, hermano, el verdadero hombre, el verdadero cristiano, se caracteriza, hermano, por contemplar constantemente la palabra de Dios, por disfrutarla, por asimilarla. Entonces él entiende, hermano, que al contemplar la Escritura, él tiene una dirección, que es obedecerla, es obedecerla. Meditar la palabra de día y de noche significa de día y de noche. ¿Y qué quiere decir eso? Que no hay límite de tiempo. El verdadero creyente puede disfrutarlo a las 24 horas del día. ¿Sí? Dios está presto constantemente para nosotros. Nosotros nos acercamos confiadamente a Él. Y hermano, cuando vamos a la palabra entendemos que la palabra es como un mar sin fin. Para aquellos que quieren no solo peinar la Escritura, no solo por afuera nomás leerla como un libro cualquiera, sino aquellos que desean profundizar la palabra de Dios. Hermano, siempre que usted se sumerja en las riquezas de Dios, siempre va a haber más riquezas y más riquezas. La sabiduría de Dios es ilimitada. No alcanzaremos a
llenarnos totalmente de ella. Pero aleluya, hermano, porque aunque sea un poquitico de la sabiduría de Dios que estamos viviendo, esto nos lleva, hermano, a deleitarnos en Él, a gozarnos en el Señor. Ya depende de usted. Un consejo para la iglesia: empiece a excavar las riquezas de Cristo en su palabra. Excaven. Hermano, métase con Dios. ¿Quiere un cambio en su vida? Métase con Dios. Ya basta, hermano, de la frialdad. Ya basta de la tibieza, hermano. La palabra de Dios dice en Mateo 24 que el amor de muchos en los últimos tiempos se enfriará. Y la pregunta es, hermano, primero, ¿en el mundo hay amor? En el mundo no hay amor. ¿A quién se está refiriendo esto? A los hijos de Dios. Estamos ya en los últimos tiempos, hermano. Y muchos están fríos. Y muchos están apáticos, hermano. Y muchos desean hoy irse a un paseo y no venir a la iglesia. Muchos están en la casa viendo películas y no vienen a darle la honra y la gloria a Dios. ¿Qué está pasando con la iglesia, hermanos? Recuerden, hermanos, que el arrebatamiento está a las puertas. El Señor viene. El amor de muchos se ha enfriado. Yo puedo decirle algo, hermano. El amor de muchos se ha enfriado. Usted no está aquí en la iglesia solo por venir a escuchar un mensaje bonito, lindo. Hermano, la iglesia no es para justificarnos de los pecados. ¿Quién justifica? Es Cristo. Muchos a veces tienen esa idea de que, no, es que si yo voy a la iglesia, Dios ya me va a limpiar de todos mis pecados. Y estoy tranquilo para toda la semana que viene. No es así. Eso se llama religiosidad. Hermano, la doble cara, eso no es directamente de Dios. Hay que analizarse. Porque nosotros los hijos de Dios tenemos que prestar una sola cara. ¿Saben cuál es? Esa cara es reflejar a Cristo constantemente, las 24 horas donde estemos. De que tengamos limitaciones, cierto. De que seamos débiles, cierto. De que tengamos fallas, cierto. Pero el verdadero cristiano, hermano, progresa, avanza, no se queda ahí, estancado, igual. A veces yo, hermano, me admiro de ver muchos hermanos que están años en la iglesia y siguen igual. Yo no sé si realmente sean salvos o no. ¿Por qué? Porque la verdadera vida que está en el creyente tiene que producir fruto. Escuche, fruto. Yo en algunos no veo fruto. Y digo, Señor, que sea tu tiempo. Hermanos, meditar la palabra es poner también nuestra atención directa de una manera profunda y detenida a través del Espíritu Santo en sus palabras. ¿Para qué? ¿Para acumular solo conocimiento? No. Para extraer la vida de las palabras. Porque la vida de las palabras que están aquí es lo que nos levanta. La iglesia de Dios, hermano, nunca va a poder experimentar la llenura del Espíritu si no se llena del conocimiento de Dios. Hermano, y llenarse del conocimiento de Dios, que es de lo alto, que es celestial, no envanece al verdadero Hijo de Dios. Lo lleva a la imagen de Cristo. Pero el conocimiento que es terrenal, diabólico, animal, ese sí envanece, hermano, a los impíos. Recordemos, hermano, que la sabiduría de Dios viene de lo alto. Y esta sabiduría, cuando nosotros cada vez Dios extiende nuestro corazón con el conocimiento de Dios, Dios nos lleva cada vez a ser más humildes como Él es, más sencillos como Él es. Gracias a Dios, hermano, porque la palabra no es letra muerta. Letra muerta no es. Esto es algo absurdo, como yo les decía, y como dice 1 Corintios 1, 16, 17, para todos los que se pierden. Para los perdidos esto no tiene significado, no tiene importancia. Es muerto, es un laberinto, es peor que un libro de ecuaciones, difícil de descifrarlo. De ahí usted no ha escuchado que afuera dicen, yo no entiendo la Biblia, no sé qué quiere decir. ¿Sabe por qué? Porque no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo.
Porque recordemos que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las verdades. Él es el maestro, hermano. Gracias a Dios, hermano. Porque dice, la carne para nada aprovecha, sino las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Para quiénes? Para nosotros, para los que tenemos el Espíritu Santo. El verso 3 de Salmos 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El salmista, al hablar acerca de este árbol plantado, hace una ilustración directamente a un árbol frondoso. Recordemos que en el tiempo de David, Israel era geográficamente árido. Él estaba presentando una imagen en sí que tiene relación y se refiere a las riquezas de Dios. Porque el que medita en la palabra de Dios, hermano, es como ese árbol frondoso que experimenta la abundante riqueza en medio de un mundo árido. ¿Sabía que el mundo es como un desierto? En este mundo no hay nada bueno. Pero aleluya, hermanos, para los que nos deleitamos en la palabra de Dios. Porque allí, hermano, allí somos fortalecidos y nutridos. Gracias porque todos los hijos de Dios tienen esta abundancia. Y usted dice, bueno, pero yo quiero algo físico. Algún día Dios le va a dar, si usted sigue en este camino, arriba en el cielo, las recompensas. Gracias porque Cristo es nuestra verdadera bebida. Él es nuestro verdadero pan. Nosotros comemos de Cristo. Este es el pan, hermano, diario. La palabra de Dios. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes. ¿Qué tipifican estas corrientes? La abundancia que hay en la palabra del Espíritu Santo. Yo he venido esta mañana porque tengo sed de Dios. Y me estoy llenando de estas aguas abundantes, hermano. Dios, recordemos, hermano, que cuando su pueblo estaba en Israel, Él lo sacó y lo llevó por el desierto y lo sustentó. Y aún, hermano, allí cuando ellos tuvieron sed, Moisés cogió con una vara y golpeó la roca que tipifica a Cristo. De aquella roca salió agua en abundancia. Y cuando Cristo vino, hermano, Cristo tuvo que morir, tuvo que ser martirizado. Y con una lanza le abrieron el costado y del costado salió sangre y agua, hermanos. Y dos sustancias muy importantes, muy profundas. La primera, la sangre que fue derramada del costado, Dios la derramó para limpiarnos de todos nuestros pecados. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar. Dios nos compró a precio de sangre. Pero aleluya, hermano, porque no solo salió sangre, sino también salió agua. Y el que da testimonio de esto dice que es verdad. ¿Quién era? El apóstol Juan. Y el agua, hermano, tipifica el Espíritu Santo, por el cual nosotros hemos nacido de nuevo. Y hermano, y el Espíritu Santo está aquí en la Escritura. Jesús mismo decía en Juan 7:37-38. En el último y gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque como dice la Escritura, el que cree en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces no puede ser un pantano estancado y posado. En un verdadero hijo de Dios tiene que fluir esos ríos. Tiene que fluir. Y esos ríos tienen que salir. Y tienen, hermano, que limpiar. Tienen que sanar. Aleluya, hermanos. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, dice el Salmo. Hermano, aquí el fruto es escrito como ese producto, ese resultado de estar este árbol en las fuentes, en las corrientes. El árbol extrae todas las riquezas, hermano, con sus raíces del agua que tipifica el Espíritu. Dios a nosotros nos
nos hace ver como que somos árboles pequeñitos. Pero estamos en la corriente, bebiendo de Cristo, comiendo de Él, disfrutando de Él. Gracias al Señor, hermano, porque este árbol y este fruto siempre estuvieron en la Biblia. En Génesis encontramos el árbol de la vida y en Apocalipsis también, que tipifica a Cristo. Gracias porque nosotros hemos comido de ese árbol de la vida y tenemos vida eterna. Aleluya, mis queridos hermanos. Amén. Mateo 7:13. Vamos por un momento a Mateo 7:13. Perdón, no es ese, Mateo 7:3. Me he equivocado del verso. Ok. Mateo 7:15. Y habla aquí acerca de dos clases de frutos, ¿no? Primero, vamos a hablar acerca directamente de los frutos o de las obras de aquellos que no son hijos de Dios. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué dice? Da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y aquí está relacionándose a las personas que son hijas de Dios. El verdadero hijo de Dios da fruto, pero este fruto viene de Dios. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Y ustedes saben cuáles son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, hechicerías, fornicación, enemistades, pleitos, idolatría, borracheras, sobre las cuales dice, os amonesto que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces estos son tipificados por aquellos árboles, hermano, que no dan buen fruto. Y como dice aquí Jesús mismo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El destino de ellos es el infierno. Y es así, hermano. La palabra lo dice, ¿no? Gracias a Dios, hermano, porque para el que es cristiano, para el árbol verdadero que está en las corrientes de las aguas, Dios está produciendo constantemente este fruto por medio del Espíritu Santo. Entonces, maravilloso es el fruto del Espíritu. El principal es el amor. Y tiene que haber amor, hermano. Este amor ágape, ese amor de Dios, ese amor que cubre multitud de pecados. Ese amor tiene que reflejarse en todos y cada uno de los hijos de Dios. El verso 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, primero, los 3 primeros versos hablan acerca de los piadosos. David les da este consejo, pero ahora viene aquí y empieza directamente a hablar acerca de los impíos y cuáles son las causas y las consecuencias de ellos. Los malos, hermanos, son como el tamo que arrebata el viento. A diferencia de las personas que son salvas, hermanos, estas personas son reprobadas por Dios. En otras palabras, ellas no conocen de una forma íntima al Señor. ¿Ya? Dios los conoce, sí, de una manera universal, sí, pero no es el mismo conocimiento que Dios tiene sobre un verdadero hijo de Dios con ellos. Hermano, ellos puede que incluso sean moralmente buenos, personas activistas, religiosos, pueden estar revestidos de falsa piedad o de bondad, tal como Pablo describe en 2 de Timoteo 3, hablando de la conducta de los hombres de los últimos tiempos, que dice que en los últimos tiempos los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, crueles, calumniadores, intemperantes, desobedientes a los padres. Dice que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad. Solo son apariencia.
es como una careta, nada más, pero negarán la eficacia de la misma, dice. Y hay un consejo, ¿no?, para nosotros, dice, a los cuales evita. Esa es la palabra. Nosotros debemos evitar, hermano, asociarnos con esta clase de personas. Dentro del contexto, el salmista se está refiriendo a los impíos, hermano. Entonces, debemos de entender que ellos, hermanos, su forma de vida es el pecado, a diferencia de nosotros, de los verdaderos creyentes. ¿Qué es lo que busca el verdadero creyente? Cada día ser santo, como Dios es santo. Buscar cada día apartarse del pecado. El pecado